Y hablando del pastor Luis González, yo quiero invitar al pastor Luis a entrar aquí al escenario del programa y darle, por supuesto, la bienvenida, como siempre. Qué gusto poder saludarlo, pastor. Un gusto mío, Aileen. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar contigo. Hola, mis amigos, mis hermanos queridos. Es un placer estar aquí para nuestra clase bíblica. Sean todos muy bienvenidos y preparen su corazón porque el tema de hoy es un tema importantísimo. Pastor, nosotros estamos, aquí estudiando el libro de Apocalipsis, este libro que fue escrito por Juan el profeta. Y al ser el último libro de la Biblia, muchos expertos estudiosos de la Biblia afirman que este libro fue escrito a finales del primer siglo, allá por el año 96, después de Cristo. Pero haciendo los cálculos hasta nuestra época actual, son más de 1900 años que ya pasaron. Desde el apóstol Juan, desde el profeta Juan. La pregunta es, después de Juan, ¿Dios no habló más con otras personas? ¿No hubo más profetas después del apóstol Juan? Esa es una buena pregunta, una buena cuestión. Y cuando vamos para el libro de Joel capítulo 2, vamos a leer enseguida ese texto, nosotros llegamos a una conclusión que el Señor siempre habló a su pueblo, por la Biblia y por sus profetas. Y Joel profetiza a Aileen que en los últimos días el Señor hablaría a través de profetas, de sueños, de visiones. Entonces hay una profecía que indica que sí, que el Señor hablaría a través de sus siervos en los últimos días. Y de acuerdo con la Biblia, los últimos días, el tiempo del fin, empezaría más o menos ahí de 1798 por adelante. Pastor, hablando de profetas, de esta época ya más actual, hemos escuchado y muchos han escuchado sobre Elena de White. ¿No es así? Así es. Y muchos cristianos incluso, y esto genera polémica, consideran que la Iglesia Adventista es una secta por considerar a Elena de White como una profetisa de Dios. ¿Esto es así? Bueno, esa es una pregunta interesante porque realmente muchas personas piensan así. Solo que lo que las personas no saben, y nosotros vamos a explicar hoy, es que Elena de White, cuando escribió sus libros, cuando preparó sus materiales, preparó sobre la inspiración del Señor, por supuesto, la dirección del Señor, por supuesto, solo que lo que Elena de White escribió es un comentario profundo de la Biblia. Y si analizamos con más detalle, vamos a ver que otras iglesias tienen sus comentarios bíblicos. Tienes personas, pastores, líderes que escribieron la Biblia. La diferencia es que Elena de White tiene una historia que comprueba que lo que ella decía y escribía solo podría ser por inspiración de Dios. Y esto voy a mostrar en el programa de hoy. Pastor, realmente como siempre, amigos, el programa va a estar imperdible, así que quédate con nosotros. Y por supuesto, como siempre, aquí en nuestra clase bíblica, antes de abrir nuestras Biblias, vamos a pedir la dirección divina. Por eso ya mismo quiero invitar al pastor Luis a que nos dirija en oración. Por supuesto, Eli, vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por este momento en que vamos a tener un tema bíblico importante. Te pedimos, Senhor, sabedoria, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, dando-nos direção, ajudando-nos a entender Tu palavra. Te pedimos em favor de cada pessoa que acompanha esta classe e que o tema de hoje seja um tema que realmente, Senhor, pueda sacar dúvidas, fortalecer a fé e ajudar em la caminata cristiana. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Luis. Como siempre, para mí un privilegio poder acompañarlo al iniciar el programa. Y bueno, ahora el tiempo es suyo. Gracias, Aileen, por su presencia, su apoyo en nuestra clase bíblica. Bueno, mis amigos, ya estamos preparados para seguir con el tema. El tema de hoy es el don profético. Es un tema importantísimo y Aileen me hizo preguntas, cuestiones interesantes que ahora vamos a entrar en la Biblia, en la historia, para saber lo que dice la Biblia y cómo que pasó en la historia. Así que, por favor, prepare tu corazón, tome tu Biblia, prepárate para que participe conmigo de un tema realmente actual. Que Dios bendiga a ti y a tu vida y a tu familia. Bueno, el don profético. Vamos a entender este tema. En el programa anterior, nosotros hablamos de la Iglesia de Dios. Y
analizamos Apocalipse capítulo número 12 e por este motivo quedou uma questão, quedou um aspecto aí para explicar no programa de hoje. E eu quero, neste momento, entrar nesta explicação. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo número 12 e vamos a ler o versículo 17, 12, 17, que diz: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Atención, ese texto nosotros analizamos en el programa anterior, pero hoy queremos volver al texto, porque el texto dice que el diablo está irado, está como que preocupado con un pueblo, con una iglesia. Y dice el texto bíblico de manera muy clara, muy claro, que el dragón está irado contra una iglesia que tiene dos características. Número uno, que guarda los mandamientos de Dios. Y número dos, que tiene el testimonio de Jesús. Bueno, los mandamientos del Señor son los 10 mandamientos que aparecen, que están en Éxodo capítulo 20, que fueron escritos por el Señor con su propio dedo, en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. Esto ya explicamos aquí en otros programas. Pero ¿qué significa el testimonio de Jesús? Esta es la pregunta. ¿Qué significa el testimonio de Jesús? Bueno, la respuesta está en Apocalipsis capítulo 19, versículo número 10. Atención, Apocalipsis 19, versículo 10. Escrito está: Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: No hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos, que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Está claro? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es el don de profecía, que es el tema del programa de hoy, el don de profecía. Entonces, cuando Apocalipsis capítulo 12 presenta-nos la iglesia verdadera y muéstranos las 2 características de la iglesia verdadera, dice, una característica es guardar los mandamientos del Señor y la otra es, tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, conforme ese texto, es el don de profecía, es el espíritu de profecía. Entonces la iglesia verdadera es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía, el espíritu de profecía. Bueno, queremos entender este tema de manera muy clara y de forma simple para que todos comprendan. Vamos entonces a analizar un detalle. Vamos para el libro de Joel. Joel capítulo número 2. Vamos para el versículo 28. 2:28, que dice así: Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y hijas profetizarán, y vuestros ancianos tendrán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones. O sea, esta profecía de Joel muéstranos que en los últimos días el Señor daría a su iglesia el don de profecía, el espíritu de profecía. Levantaría personas dándoles visiones y sueños, como acabamos de leer. Así que este texto de Joel tiene una conexión con Apocalipsis 12, versículo 17, y Apocalipsis 19, versículo número 10. Entonces ya no tenemos dudas, sabemos que la iglesia verdadera guarda los mandamientos del Señor y también tiene el don de profecía, el espíritu de profecía, como dice Joel y como dice Apocalipsis. En este caso, tenemos que hacer algunas análisis para comprender mejor. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre los falsos profetas? Bueno, Mateo capítulo 24, versículo 24, dice así. Mateo capítulo 24, versículo 24, escrito está:
porque se levantarán falsos cristos e falsos profetas, e harão grandes señales e prodígios para enganar, se fuera possível, aún a los elegidos. Bueno, aqui temos então dois caminhos. Em Apocalipse 12, Apocalipse 19 e Joel 2, presenta-nos, muestra-nos que a igreja verdadeira tendría característica número 1, obediência a los mandamentos, e número 2, el dom de profecia, el espírito de profecia. O sea, isso é verdade, é correto, é bíblico. Pero el outro caminho é de los falsos profetas, de profetas mentirosos, que estariam em los últimos dias profetizando também, pero de maneira errada, equivocada e mentirosa. E como saber a diferença? Claro, há várias diferenças e quero mostrar-te uma das principais. El falso profeta no acepta los principios de la Biblia. Los falsos profetas normalmente dicen, bueno, yo acepto solo el Nuevo Testamento, no acepto el Antiguo Testamento. Y normalmente los falsos profetas dicen, la ley fue abolida. E normalmente os falsos profetas são pessoas que não seguem exatamente o que diz a Bíblia. Têm seus próprios princípios, suas próprias convicções. E também não há coerência entre a vida deste tipo que se diz profeta com uma vida, uma prática, não? Uma vida de obediência. Não há coerência entre o que ele disse e o que hace, entre o que predica e o que hace. Então, há que haver coerência, porque se não há coerência, aí não é verdade. E aí outro ponto interessantíssimo, a forma como se queda o profeta mientras recebe uma visão. Porque os profetas modernos por aí, muitas vezes quando vão a dormir, comem demasiado, não? É uma cena, pero demasiado, come muito, a las 10, a las 11, a las 12 da noite. E o tipo vai dormir e então tem sonhos, pesadillas. E depois diz, não, eu tive um sonho, uma revelação. Isso não é revelação. ¿Sabes? Então, um profeta em visão, algo diferente passa. Te vou mostrar em la Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo número 10. Esse texto é importante, ¿viste? Por favor, Daniel, capítulo número 10, versículo, vamos para alguns versículos aqui. Versículo, Daniel capítulo número 10, vamos para o versículo 16 e 17, que diz assim, pero como uma semelhança de homem tocou mis lábios, entonces abri mi boca e hablé, dije al que estava ante mim, Senhor mío, esta visión me ha llenado de angustia e me ha dejado sin fuerza. Atenção, sem força. Versículo 17. Como, pues, podrá el siervo de mi Senhor hablar comigo? Porque al instante me faltou la fuerza y quedé sin aliento. Aqui está o tema, ¿viste? O sea, um profeta, quando está em visão, el profeta ve, escucha, se queda sin fuerzas y sin aliento. El espíritu lo toma, lo domina. Y el hombre o la mujer se queda sin fuerzas y sin aliento. ¿Viste? Aquí tenemos las características de un profeta en visión. Nada que ver con los profetas modernos, ¿sí o no? ¿Viste? Bueno, entonces ya sabemos varias cosas importantes. En la iglesia adventista del séptimo día, quando nós começamos com este movimento para os últimos dias, em 1844, quando a igreja começou, depois da grande decepção de 1844, depois do grande chasco de 1844, então a igreja adventista foi levantada por el Senhor para cumprir a missão, para cumprir propósito del Senhor. E então o Senhor levanta a igreja adventista e levanta também uma profetisa. Primeiramente, o Senhor invitou a 2 homens para dar-lhes o dom profético, mas os 2 não aceitaram. Então, o Senhor invita uma mulher, uma jovem, e esta jovem se chamava Helena Harmon. E então, depois se casou com um pastor que se chamava Tiago
White, y entonces se pasó a se llamar Helena de White. Entonces, esta joven fue llamada por el Señor para ser la profetisa de su iglesia en los últimos días, y ella aceptó. Helena de White era una sierva fiel, una persona que obedecía los mandamientos de Dios, una persona que aceptaba toda la Biblia, una persona que recibió del Señor más de 2,000 visiones y escribió más de 80 libros, cada libro con 500 páginas, 800 páginas. Escribió sobre educación, escribió sobre profecía, sobre familia, sobre alimentación, sobre conducta, escribió sobre varios temas importantísimos de la Biblia. Incluso hay detalle que habla sobre ciencia también. Entonces, escúchame, Helena de White fue una persona usada por el Señor. Y cuando ella estaba en visión, estaba exactamente como está aquí en Daniel capítulo 10. Ella veía, escuchaba, quedaba sin fuerzas y sin aliento cuando estaba en visión. El Señor entonces dio a su iglesia el don de profecía, el testimonio de Jesús, usando una mujer, Helena de White. Alabado sea el Señor. Eso es lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28. Eso es lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 12, versículo 17. Lo que dice Apocalipsis 19, versículo número 10. Helena de White fue una sierva fiel, ya está muerta ya, pero su obra sigue. Por ejemplo, ¿has observado los temas de la TV Nuevo Tiempo? ¿Has escuchado las predicaciones? ¿Has escuchado los estudios bíblicos? ¿Has visto cómo los pastores adventistas son profundos con la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque tenemos la Santa Biblia como la base, como el único libro para conducir nuestros caminos. Pero tenemos también el don de profecía, el espíritu de profecía, los libros escritos por Helena de White. Y estos libros son para ayudar a entender la Santa Biblia, como si fuera un comentario bíblico, claro, inspirado por el Señor. Qué tremendo, alabado sea Dios. Así que nosotros, claro, viste, yo solo uso la Biblia. Y los libros de Helena de White no es una segunda Biblia, claro que no. La Biblia es una sola, no hay otra. Pero estos libros que Helena de White escreveu são inspirados ou foram inspirados por Deus e são comentários profundos da Bíblia. Estes materiais estão por todo o mundo. Pessoas de todas as partes, de todas as igrejas e denominações examinam, analisam, estudam o contenido escrito por Helena de White. Só que eu tenho uma informação sobre ela, para que tu sepa um pouquinho mais acerca de sua história. Helena de White não tinha estudo. Ella estudió pocos, quizás 2 o 3 años solamente. Era una niña, pero no alcanzó a seguir sus estudios por un problema de salud. Así que ella solo sabía escribir nomás, leer poquito y no tenía una graduación, una formación, una graduación superior y tampoco no tenía estudios. Y Helena de White fue usada por el Señor para escribir más de 80 libros. Yo tengo mucho más estudio que Helena de White. E he luchado muito para escrever um livro. Já escrevi, pero sei como é difícil escrever um livro. Eu escrevi um livro com 80 páginas e é uma luta muito difícil. Helena de White escreveu mais de 80 livros e recebeu mais de 2,000 visiones. Increíble. E todos sus comentários e todos sus livros estão totalmente de acordo com a Bíblia. E nós aqui, por exemplo, não usamos os livros, usamos a Bíblia nomás. E os livros de Helena de White são para ajudar a compreender a santa palavra de Deus. Assim que nós estamos muito felizes por saber que Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, é claro para que entendamos, para que compreendamos que a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o dom de profecia, como acabo de explicar. ¿Está bem? Agora te vou mostrar outro texto que está em Crônicas, en el segundo livro de Crônicas, en el capítulo 20, versículo 20. Crônicas, segundo livro de Crônicas, escrito está: quando se levantaram por la mañana,
salieron por el desierto de Tecoa o de Tecua, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en el Señor o al Señor vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Gloria a Dios. Creer en Dios y creer en sus profetas. Así que tenemos, conforme Apocalipsis, los mandamientos de Dios y el don de profecía. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Solo para ayudar un poquito más. Helena de White escribió hace muchos años, ahí más o menos en 1875, por ahí, 1800, por ahí, ¿no? Y entonces escribió que un día, en los últimos días, estarían unidos el protestantismo apostatado, el catolicismo y el espiritismo. Y cuando ella escribió esto, las personas decían: es una loca, eso nunca va a pasar. Pero hoy es una realidad. Esta integración, este ecumenismo entre los protestantes apostatados, el catolicismo y el espiritismo. Y ese es un tema muy serio que en otro programa vamos a tratar, vamos a considerar aquí. ¿Viste? Así que la Biblia es muy clara cuando habla acerca de la iglesia verdadera. Mi amigo y mi amiga, hay que seguir firme estudiando la Biblia y creyendo en sus profetas y en el don de profecía. Yo quiero invitarte para que siga estos principios, para que siga estas orientaciones, para que tomes decisiones importantes de seguir exactamente lo que dice la palabra del Señor. Yo tomé mi decisión y fue la mejor decisión que hice en toda mi vida. Entregar mi vida al Señor, seguir lo que dice la Biblia, creer en los mandamientos del Señor y también en el don de profecía. Yo quiero invitarte para que conozca mejor la Biblia y para también que conozca los libros de Helena de White. Te voy a dar algunas sugerencias. Por ejemplo, hay un libro muy poderoso escrito por ella que se llama El Gran Conflicto. Este libro yo recomiendo para usted, El Gran Conflicto, y seguro que será una bendición para ti. ¿Está bien? Tengo un detalle más para decirte, así que te invito a venir conmigo. Ven conmigo y vamos a tomar asiento aquí en la silla. Mi amigo y mi amiga, acércate un poquito más. Cristo pronto vendrá. Y a medida que nos acercamos aún más a la segunda venida de Cristo, vamos a pasar por momentos de luchas, de batallas, momentos difíciles, donde el diablo se levantará. ¿Sabe para qué? Para confundir tu cabeza, para confundir tu corazón. Pero permanezca firme con la palabra del Señor. Permanezca firme en los principios del Señor. Y el Señor te dará dirección correcta, te dará sabiduría, el poder del cielo para que venzas, para que siga firme, para que permanezca firme, para que no abandone la fe, para que siga obediente a sus principios, para que cuando venga Jesús, tú y tu familia estén preparados para subir y para vivir con Él para siempre. Así que, mi amigo, este pedido es: entrega tu corazón al Señor, vuelva a la iglesia, regrese a la iglesia, tome tu decisión para que el Señor realmente te use de forma poderosa para salvar otras personas. Amén. Voy a orar por ti y cuando termine de orar, permanezca en las redes sociales que vamos a seguir conversando sobre ese tema. Oremos. Querido Padre, gracias porque tu palabra es muy clara y gracias por saber que tu iglesia es la que guarda los mandamientos y tiene el don de profecía. Yo y mis amigos queremos hacer parte de esta iglesia. Por ese motivo, yo entrego a esta persona en tus manos, esta mujer, este hombre, esta familia, para que esta persona realmente siga firme hasta que venga Jesús. Es lo que pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor por este momento precioso en que dedicamos para estudiar la Biblia y conocer un poco mejor acerca del don de profecía. Seguramente ese es un tema que tenemos que profundizar, tenemos que conversar, tenemos que responder preguntas
y por este motivo estamos aquí por más 30 minutos. Un abrazo para cada hermano, para cada hermana, un abrazo para cada familia, un abrazo para mis amigos de Ecuador, de Chile, de Perú, también un abrazo para los de Bolivia, los de Argentina, los de Uruguay, un abrazo también para los de Paraguay y para todos los que en otros lugares están conectados en este momento. Bueno, yo estoy feliz porque aquí está mi pareja misionera, el pastor Bruno, que es un compañero de evangelización, compañero de batalla, ¿no? Espiritual y también de clase bíblica. Mi querido pastor Bruno Razo, muy buenas noches. Querido Pastor Luis González, muy buenas noches y también muy buenas noches para todos nuestros queridos hermanos, amigos. Fue muy lindo, muy edificante escucharte explicando en la clase bíblica y cuánta gratitud a Dios, ¿no? Que cuida de todos los detalles y busca darnos orientación, darnos apoyo, y cuanto más difícil y más oscuro se hace para caminar, más compañía, más ayuda y más luz recibimos de su parte. Así que Luis, una alegría poder estar contigo y muchas gracias por el tema tan importante y que tanto edifica nuestras vidas que has presentado en esta noche. Amém, mi querido pastor Bruno. Alabado sea el Señor. Estamos marchando con este tema, ¿no? Con este manual, este Apocalipsis, revelaciones de esperanza. Y seguramente, pastor Bruno, este tema está siendo maravilloso. Pero, pastor Bruno, el próximo tema de la próxima semana sería el tema 16, ¿no? ¿Y cuál sería, pastor Bruno, ese tema de la próxima semana? Bueno, el tema de la próxima semana tiene que ver con un poder que está ilustrado bajo la figura, la fuerza de una bestia que sale del mar. No es una expresión así peyorativa o despectiva, ¿no? Ya lo vas a explicar muy bien y cómo representa poder actuante y de qué manera no tiene que ver con esta lucha de conflicto entre el bien y el mal, y cómo cada uno de nosotros podemos aferrarnos de Dios y de su poder para ser vencedores. Así que si fue muy bueno haberte escuchado hoy, va a ser pero muy bueno escucharte el próximo domingo. Amém, amém. El pastor Bruno es un pastor apasionado por estos temas. Y pastor Bruno, yo quiero testificar en este momento y enseguida pedirte también que testifiques. Yo soy pastor de la iglesia adventista y tengo una alegría en mi corazón, una satisfacción en mi corazón de ser pastor de una iglesia, pastor, que sigue la Biblia, que explica la Biblia, que mantiene los principios, ¿no? Que lleva este tema en serio. O sea, yo soy pastor muy feliz y privilegiado de ser pastor de esta iglesia. Así que yo pienso, pastor, que tú también, ¿no? A ver, ¿cómo te sientes, pastor Bruno, como pastor de la iglesia adventista? Bueno, yo me siento deudor, ¿no? Me siento agradecido a Dios, me siento privilegiado, honrado, no merecemos, pero Dios en su amor, en su misericordia, como diría Pablo, nos tuvo por fiel, no porque haya nada en nosotros, sino porque Él es fiel y porque nos da la oportunidad de servir, de testificar, de ayudar a otros, de representar su amor, de representar su mensaje y de ayudar a las personas a caminar en esta tierra, pero mirando hacia el cielo. Así que yo soy un agradecido, soy un deudor del Señor y somos privilegiados, ¿no, Luis? De la posibilidad de ser ministros por todo lo que eso significa, ¿no? Hablar de parte de Dios, llevar una correspondencia de parte de Dios, un mensaje que edifica, que fortalece, que produce paz, que produce perdón y que también proyecta nuestra vida para la eternidad. Así que yo doy gracias a Dios. Tengo 43 años de pastor y si tuviera que empezar de nuevo,
comenzaría de nuevo aceptando el llamado de Dios para ser pastor. Y es un llamado para toda la vida. Qué lindo, pastor. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Y pastor, tengo aquí en mis manos la Biblia, la Santa Biblia, porque el tema de hoy es totalmente bíblico. Es así, pastor. ¿Y qué más, qué pregunta, qué orientación, qué tiene usted para ampliar un poquito este tema de esta noche? Bueno, Pastor Luis, ya están comenzando a llegar algunas preguntas, pero antes de encararlas así, usted fue mencionando que en la Biblia hay una advertencia y hay un mensaje que nos indica que en el tiempo final de la historia Dios nos acompañaría de manera especial a través de la orientación del don y del espíritu de profecía. Y eso cumple, por un lado, con el propósito de Dios de darnos esa orientación especial en ese tiempo especial final. Y por el otro lado, también nos da una característica que nos permite identificar la verdadera iglesia. Estoy resumiendo lo que has planteado en la clase bíblica. Así que es una bendición de Dios porque me da esa orientación, ese apoyo especial para este tiempo particular, y por el otro lado me permite esa distinción, poder encontrar en esa característica un reflejo de la iglesia verdadera de Dios. Como lo planteabas en la clase bíblica y también te escuché en la clase bíblica en portugués, algunos a veces se preguntan, ¿no?, si qué es otra Biblia. Entonces los adventistas que tienen otra Biblia, y tal vez sería bueno, Pastor Luis, si puedes así reafirmar ese concepto. Elena de White, ¿reemplaza la Biblia? Yo siempre te escucho que tú dices cuando empieza el programa, acá tengo el manual, acá están las guías, están las preguntas, pero voy a dejar el manual porque el manual está acá, yo lo tengo acá. Entonces, pareciera que siempre has destacado la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, el don de profecía, el espíritu de profecía, reemplaza la Biblia, hay cosas nuevas, hay cosas que modifican el mensaje de la Biblia. Me parece que ese sería un punto así interesante para reforzar. Seguramente, Pastor Bruno, gracias por su comentario y por esta pregunta que abre el camino para nuestro diálogo a partir de este momento. Seguramente, Pastor Bruno, nosotros tenemos la creencia de la sola escritura, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la Biblia es suficiente. Así que nosotros como adventistas no tenemos una segunda Biblia, no. Nosotros creemos exclusivamente, totalmente, únicamente en la Santa Biblia como la palabra suficiente de nuestro querido Dios. Ahora, sabemos también, Pastor Bruno, que hay una referencia bíblica que muéstranos que la iglesia verdadera tendría características. Y entre las características de esta iglesia, que son varias características, pero cuando vamos para Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, entonces encontramos dos características básicas, que es la obediencia a los mandamientos de Dios, conforme Éxodo, capítulo 20, y también el testimonio de Jesús. Y ahí entramos por un camino interesante, porque mira, todo lo que estamos hablando, Pastor Bruno, es con base en la Biblia. Y cuando vamos para Apocalipsis, capítulo 19, versículo número 10, entonces ahí encontramos la definición y la explicación de lo que significa el testimonio de Jesús. Si me permites, voy a leer para que juntos comentemos, Pastor Bruno. Dice, y yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Ahí viene el ángel, dice, adora a Dios, como un imperativo, una orden. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, mira, lo que la Biblia está indicando, pastor, no es una segunda Biblia, es un don de Dios.
es el don de profecía. ¿Por qué y para qué? Entonces te devuelvo la pregunta, Pastor Bruno. O sea, nosotros en la Biblia, en la sola escritura, solo que aquí dice que el Señor daría a su iglesia en los últimos días el don de profecía, el espíritu de profecía. Te pregunto a ti, Pastor Bruno, este don de profecía que el Señor daría a su iglesia, entonces, ¿es una segunda Biblia? Por supuesto que no. A ver, tu comentario, por favor. Bueno, yo estaba recordando, Pastor Luis, la declaración de Pedro cuando dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Nosotros, la Biblia está compuesta por 66 libros, tú ya explicaste eso. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento, los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, no escribían lo que se les ocurría. El profeta recibía de parte de Dios un mensaje en visiones, en sueños, en la impresión que Dios colocaba en su mente. Y ellos, en un vocabulario humano, nos transmitían el mensaje de Dios. Ahora fíjate que entre el primero y el último del canon bíblico pasaron 1600 años. Muchos de ellos no se conocieron entre sí, vivieron en épocas distintas, incluso su preparación era diferente. Uno era un rey y el otro era un pescador, uno era un pastor de ovejas y el otro era un estadista. Sin embargo, cuando tomamos el mensaje de la Biblia, porque viene inspirado por el Espíritu de Dios, hay unidad, no hay contradicción. Lo que escribe Juan en el Apocalipsis no se contradice con lo que escribió Moisés. ¿Por qué? Porque quien está detrás de eso es el Espíritu Santo, que cuida y protege para que el mensaje nos llegue. Y en esa Biblia, en ese canon bíblico, el Señor dijo que en el tiempo final Dios daría esa ayuda adicional, no para contradecir, no para reemplazar, sino para llevarnos a la Biblia, como que nosotros descuidamos el mensaje de la Biblia y esos mensajes nos conducen a la Biblia. Yo voy a usar un ejemplo que yo lo encuentro muy, muy edificante para mí. Cuando uno toma un telescopio, ¿no? Puede no ver muchas estrellas en el cielo, pero toma un telescopio y mira hacia el cielo. La pregunta es, ¿el telescopio agrega estrellas al cielo? No, las estrellas son las mismas, solo que el telescopio me permite verlas mejor, verlas con mayor amplitud. Entonces, estos escritos del don de profecía no reemplazan la Biblia, no ocupan el lugar de la Biblia, sino que nos conducen a la Biblia, nos conducen al Señor, amplían, comentan la esencia del mensaje de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Así que tenemos que estar agradecidos a Dios por esa ayuda adicional. Amém, amém. Pastor Bruno, que interessante todo esto que estamos explicando em um diálogo, ¿no? Com nossos amigos aqui por las redes sociais. Atenção, esta ideia que aparece em Apocalipse 12 é uma ideia que vem desde o livro do profeta Isaías. Em Isaías capítulo 8, versículo 20, Pastor Bruno, você lo conhece muito bem, pero me permita ler esse texto, porque isto fortalece lo que tú decías, ¿no? O sea, la Biblia es un mensaje que se integra, que se completa, que se complementa, tanto del Antiguo quanto del Nuevo, tanto de Apocalipsis como de Moisés, y así por adelante. Yo tengo aquí Isaías 8, versículo 20, que dice así: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, Pastor Bruno, el principio me parece que se repite y se fortalece. O sea, la obediencia y también el testimonio de Cristo. El Señor siempre condució a su pueblo de una manera especial. Y en momentos de la historia, el Señor levantaba un líder, un profeta, una persona, hombre o mujer, para ser una voz que conduce, que explica, que
ayuda en la comprensión y la caminata del pueblo de Dios, ¿no? Siempre vemos esto en la Biblia, ¿sí o no, pastor? Así es, exactamente, pastor. Dios siempre está dispuesto a acompañarnos, a guiarnos. Él no desiste, ¿no?, de estar a nuestro lado a través de sus escritos, sus mensajes, sus profetas, y de esa manera acompañarnos en el camino, edificarnos, alimentarnos y hacernos victoriosos. Pastor Luis, acá tengo muy rápido, ¿no? Hay varias personas que están saludando de distintos lugares: Adriana de Colombia, Lidia de Argentina, Rogelio de Ecuador, Débora de México, Jessica de Chile, Natalie de Perú, y bueno, tantos otros amigos. Muchas gracias por el saludo, el cariño, el respeto. Dios bendiga y abrace fuertemente a cada uno de ustedes. Tengo algunas preguntas, Pastor Luis. ¿Yo tengo que leer los libros de Elena de White primero para poder entender la Biblia? Buenísima pregunta. Gracias por esta pregunta. Mira, no, tú tienes que leer la Esa Biblia. pregunta, Pablina es la que hace esa pregunta. Pablina. Mira, Pablina, muchas gracias por su pregunta. Mira, el paso número 1 es leer la Biblia, estudiar la Biblia. Claro que muchas veces tú no sabes, no comprendes la Biblia con una lectura así, ¿no? Una lectura simple. Entonces tú necesitas por lo menos de 3 cosas para comprender la Biblia así, simple nomás. Número 1, necesitas orar. Para leer, para comprender la Biblia, necesitas orar y pedir sabiduría al Señor. Número 2, necesita de un instructor bíblico, un amigo, una amiga, una persona que tiene un poquito más de conocimiento para dialogar contigo, para explicar cosas, para que te ayude a comprender. Y número 3, hay puntos en la Biblia que tú necesitas de un comentario más profundo, de una explicación más profunda. Y ahí entra el don de profecía, el espíritu de profecía. Por ejemplo, nosotros muchas veces leemos un versículo bíblico y parece que ya está claro, así con una lectura, pero cuando tú buscas la explicación a través del don de profecía, esto que pareciera que estaba claro, que parecía que estaba todo listo 100%, vas a percibir, te darás cuenta de que hay cosas más profundas todavía. Por ejemplo, Pastor Bruno, le voy a dar un ejemplo. Aquí en Apocalipsis capítulo 16, mira, ese es un ejemplo muy claro. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Solamente el 13 por ahora, dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros como ranas. Ahí vamos a seguir, vamos a leer el 14, que dice: que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuántas veces, Pastor Bruno, cuántas veces yo leí ese texto? ¿Cuántas veces? Yo busqué leer, comprender, analizar y parecía así que estaba claro, pero cuando yo busqué la explicación en ese libro, aquí tengo en portugués, pero en español se llama El conflicto de los siglos. Cuando yo busqué en este libro explicación de ese texto, Pastor Bruno, esto me llegó esto, ¿sabe, Pastor Bruno? Me arrancó como que una barrera que había en mis ojos. Entonces, ese texto es un texto que tú puedes leer 1, 2, 3, 30, 50, 1000 veces. No vas a comprender. Por ejemplo, ¿qué significan los 3 espíritus impuros? Semejante a ranas. Tú no sabes. Nadie sabe. Pero aquí, en el espíritu de profecía, escrito por Elena G. White, ahí tenemos, Pastor Bruno, en este libro la explicación. Ustedes saben, ¿no?, que es así que funciona, porque nosotros tenemos una lectura y a veces no se queda claro. Entonces, con la oración, la ayuda de una persona, un instructor bíblico y el espíritu de profecía, seguramente la mente se abrirá para comprender.
Claro, y ese espíritu de profecía y esos contenidos utilizando, ¿no?, los mismos principios de la Biblia, los símbolos de la Biblia, va actuando así como un comentario, como un complemento, como una guía que nos permite ir profundizando el mensaje de Dios y que también nos permite aplicar el mensaje de Dios, ¿no? Yo leía, dice, tenemos que leer la Biblia para ser sabios, tenemos que creer en la Biblia para ser salvos. Tenemos que practicar el mensaje de la Biblia para ser santos y tenemos que compartir el mensaje de la Biblia para salvar a otros, ¿no? Entonces eso actúa como una ayuda, como una guía para, no solo para entenderlo, sino también para vivirlo, porque de nada ganamos con amontonar conocimiento. Allá al final no se nos va a preguntar cuánto sabíamos, lo que se nos va a preguntar es qué hicimos con lo que sabíamos. Pastor Uhum. Luis, tengo otras Pastor preguntas Bruno, por acá. Sí, Pastor Bruno, un minuto. Me encantó lo que tú acabas de explicar, los 4 puntos. Quería pedirte 2 favores. El número 1, que repita, si es posible. El número 2 es que preparemos, pastor, un post, en inglés, ¿no? Un post, para poner en las redes sociales, porque estoy seguro que nuestros amigos aquí están como yo, ¿no? Así, queriendo entender un poquito mejor y tener estas informaciones como tú presentaste, ¿no? Simple al punto, 4 puntitos. A ver, tenemos que leer la Biblia para... tenemos que leer la Biblia para ser sabios. Yo leyendo puedo aumentar el conocimiento, está bueno, pero Ya, tengo que creer. Ahora tengo que creer en ese mensaje para ser salvo. ya. Tengo que practicar, o sea, tengo que vivir ese mensaje para ser santo, para vivir como un hijo de Dios. Y lo Ya. tengo que compartir a otros para que otros se salven. Eso me encantó. Estoy seguro que encantó a todos. Pastor Bruno, entonces nos comprometemos tú y yo de preparar algo para disponibilizar, ¿no?, a nuestros amigos en las redes. ¿Qué te parece? Lo haremos, Pastor Luis, con todo gusto. Sí, Entonces, pastor. Pastor, vamos a otras preguntas, ¿puede ser? ¿Qué Sí, claro. significa, dice Suyai, a qué se refiere cuando dice vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones? Es una declaración que está en el libro de Joel, y que seguramente a esa expresión se refiere esta pregunta, ¿no? Suyai, ¿a Sí, qué se refiere vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones? buenísimo. Excelente pregunta. Voy a leer el texto para quedar más claro. Joel capítulo 2, versículo 28, que dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Atención, sobre toda carne. Vuestros hijos y hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, Pastor Bruno y amigos, tenemos que analizar por partes ese texto. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué? Porque, mira, el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros, con Pastor Bruno y conmigo, para que expliquemos la Biblia para ti. Solo que el Espíritu Santo tiene que estar contigo para que comprendas y para que aceptes y para que tomes decisiones. Por eso dice el texto, derramaré sobre toda carne. O sea, el Espíritu Santo usa el predicador y usa a aquel que está escuchando, el alumno, el oyente, para que comprendas. Entonces, el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne. ¿Ya? Y hay una referencia a un momento especial de un derramamiento, de una lluvia de poder sobre todo el planeta. Solo que el texto sigue explicando y dice, vuestros hijos y hijas profetizarán. Esse profetizarán tiene 2 significados básicos, por lo menos. Cuando se predica, cuando se enseña, cuando se explica las profecías bíblicas, nosotros estamos profetizando. Por ejemplo, en esta noche con Pastor Bruno estamos profetizando.
No necesariamente tenemos que tener una visión para profetizar. Nosotros profetizamos cuando explicamos las profecías bíblicas. Solo que también el texto sigue diciendo que los ancianos tendrían sueños y los jóvenes visiones. ¿Por qué? Porque el Señor también puede dar un sueño o una visión a una persona. Fue lo que pasó con Elena de White. Elena recibió del Señor visiones y sueños, y era una joven, como está escrito aquí. Y otro detalle, el Señor habla con su pueblo de varias maneras, pero sobre todo a través de la Biblia, a través de la Santa Biblia. En este caso específico, en los últimos días, el Señor utilizaría la Biblia e incluso sueños. Por ejemplo, yo conozco personas, pastor, en el mundo árabe, en que la persona que no conoce la Biblia, que no conoce a Cristo, estaba en su cuarto, estaba ahí ya durmiendo ya, cuando tuvo un sueño con Cristo. Él soñó con Cristo. Y cuando se despertó con un sueño claro, entonces dice, bueno, ahora está claro para mí. Fue a la Biblia y estudió la Biblia y hoy es un cristiano. Yo pienso, pastor Bruno, que usted conoce historias así, ¿no? Así que el Señor puede hablar con una persona por sueño y claro, por visiones. Ya mencioné que esto se refiere también a Elena de White, por supuesto, pero el Señor también, pastor, utiliza esto para salvar a una persona, ¿sí o no? Totalmente, o sea, Dios siempre busca salvar, la esencia de Dios es salvar. Nos creó para que veamos para siempre, el pecado malogró momentáneamente, pero Dios sigue con su proyecto y trabaja permanentemente para salvar. Pero yo quería, Pastor Luis, ligar eso, esta pregunta, con otra pregunta y con algo que usted ya dijo. Usted mencionó Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan de esa manera es porque no les ha amanecido, es decir, está en tinieblas. Si un profeta en la Biblia o fuera de la Biblia, ¿no? Si es profeta de Dios, si es guiado por el mismo Espíritu de Dios, el mensaje tiene que armonizar, ¿correcto? Ahora, la Correcto. pregunta es, ¿qué otras características tenían los profetas? O sea, está bien, que armonice el mensaje. Es una prueba, ¿no? O sea, si yo Claro. tengo un mensaje que contradice el mensaje de la Biblia, no puedo ser un enviado de parte de Dios. El profeta es un portavoz que trae un mensaje de Dios. No puedo contradecir el mensaje que Dios ya envió. Entonces la pregunta que Mónica hace es, ¿qué otras características tenían los profetas? Ya sea físicas o qué pasajes podemos leer. O sea, ¿de qué otra manera yo puedo decir, sí, Elena de White cumple las condiciones como profetisa verdadera del Señor? U otros, pastor, porque San Mateo dice que van a venir falsos profetas y falsos cristos. Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar no solo a Elena de White, sino a otros las características de un profeta según la Biblia? Claro, claro. Excelente, Pastor Bruno. Gracias por esta pregunta, amigos, hermanos. Claro, hay varias características. Solo que es importante saber que algunas de estas características es posible imitar. O sea, el diablo puede imitar algunas cosas relacionadas a las características de un profeta. Entonces hay que tomar cuidado. Voy a mencionar algunas características. Una, por ejemplo, la número uno sería, el profeta o la profetisa necesita tener una vida ejemplar. O sea, esta persona necesita estar viviendo en acuerdo con los principios de la Biblia. El profeta o la profetisa necesita dar un buen testimonio en su vida personal. Ese es el punto número uno. El punto número dos, el profeta o la profetisa necesita que sus profecías se cumplan. Porque si no se cumple, ya está comprobado que es falso. Entonces tiene que cumplirse. Punto número tres. Todo lo que el profeta o la profetisa
menciona o predica o revela tiene que estar en armonía con toda la Biblia en su contexto, porque si no está de acuerdo con la armonía bíblica, si hay contradicción, ya está comprobado que es falso, ¿no? La otra característica, la de número 4, es que cuando el profeta está en el momento de una visión, el profeta ve, escucha, siente, habla, pero no respira. Y ahí está el punto. O sea, es interesante, Pastor Bruno, porque el diablo puede hacer una imitación de casi todo, casi. Pero algunas cositas él no puede. Por ejemplo, el diablo no puede llevar a un falso profeta a tener una vida coherente con la Biblia. La persona puede quizás por un tiempo, por algunos años, disfrazar, mentir, engañar, pero en algún momento lo que es falso va a aparecer. Ahora, cuando el profeta está en una visión, conforme está escrito aquí en Daniel, capítulo 10, versículo 17, dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar conmigo? Porque al instante me faltó la fuerza y quedé sin aliento. Claro, porque el profeta en visión no respira. Ese es un punto muy fuerte. Así que, Pastor Bruno, ¿qué te parece? Yo mencioné una secuencia, una orden de informaciones bíblicas, pero me parece que los falsos profetas pueden lograr, por influencia maligna, hacer algunas imitaciones. Pero nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que tomar estos cuidados. Y yo termino esta respuesta para abrir espacio al Pastor Bruno para complementar este tema, leyendo, Pastor, 1 de Juan, capítulo 4, versículo número 1, que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Pastor Bruno. Pastor Luis, está tan claro y tan abarcante que yo solo puedo decir amén, ¿no? Y agradecer a Dios porque Él es tan, tan bondadoso, tan misericordioso para nosotros. Solo tomar lo que dijiste y resumirlo de esta manera. O sea, si Dios quiere utilizarme a mí, lo que Él va a transmitir de su parte tiene que coincidir con lo que Él ya dijo a través de otros. Mi vida tiene que coincidir con lo que hablo. No puedo transmitir un mensaje con la palabra si no lo puedo transmitir con la vida, ¿verdad? Es lo que mencionaste. Y el centro entonces tiene que estar no solo en que se cumpla, sino también que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado, ¿no? Y en el caso de Elena de White, tenemos libros extraordinarios centralizados en Cristo, como El Camino a Cristo, el deseado de toda la gente, que es considerado como la mejor biografía de la vida de Cristo, que lo que hacen es llevarnos a Jesús y llevarnos a la salvación que recibimos a través de Cristo nuestro Redentor. Ahora, yo tengo otras preguntas aquí, nuestro tiempo avanza, pero a ver si por lo menos podemos rápidamente, Pastor Luis, tomar 2 o 3 preguntas. Dice, lo de las otras características ya lo mencionaste, pero aquí Estela me parece acá percibir así su necesidad, y puede ser la necesidad de otros. ¿Dónde puedo saber más sobre el espíritu de profecía? Porque no, está claro que no vamos a poder explicar todo ahora. ¿Dónde puedo saber más? ¿Dónde puedo tener acceso, no sé, a esos libros, a esos contenidos? ¿Dónde puedo saber más sobre el espíritu de profecía? Buenísima pregunta, Estela, te agradecemos mucho por hacerla en este momento. Pastor, hay un aplicativo
en el celular, ¿no? Que tú puedes bajar y este aplicativo te va a ayudar a comprender un poco más acerca de Elena G. White y también acerca de su obra, acerca de su ministerio. Entonces hay que buscar, pastor, con el nombre, ¿no? Elena G. de Goat White. Busque esto en su celular y baje este aplicativo y ahí en este aplicativo tendrás muchas informaciones. Ahora, pastor, hay los libros de la hermana Elena, de Espíritu y Profecía, están disponibles en la internet. O sea, cuando entramos ahí en el Google y ahí ponemos, ¿no? Libros de Elena G. White, ahí aparecen todos los libros. O sea, electrónicamente. Sí, pastor. No, y en ese aplicativo que mencionaste, allí está toda la biblioteca y pueden tener acceso a todos los libros. Yo tengo aquí algunos, este libro especial dedicado a la oración, tengo uno que habla del servicio cristiano, de cómo tenemos que vivir para ayudar a otros, mensajeros de esperanza, el que mencioné, deseado de toda la gente, centrado en la vida de Cristo, este pequeño Promesas para los últimos días. Es también un libro realmente hermoso porque me recuerda todas las promesas que Dios tiene para estos tiempos finales. Así que en ese aplicativo que Pastor Luis mencionó, tenemos acceso a todos estos libros, podemos leer y es como, no es otra luz, ¿no? No es una luz que apaga la otra ni reemplaza la otra, sino que es una luz menor que nos conduce a la luz mayor, que es la palabra Así de es. Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Pastor, cuando estamos preparando una comida, ¿cómo saber si está en el punto, el sabor, si está bueno? ¿Cómo se sabe? Hay que probar. Hay que probar. Por supuesto, la mejor manera de saber, de conocer sobre el espíritu de profecía es leyendo, es probando, es buscando a través de la lectura conocimiento sobre esto. Pastor Bruno, yo tengo una pregunta para ti. Y yo tengo una para ti. Lo hago primero y después usted, la última contigo, ¿está bien? Pastor Bruno, hay un programa que la Iglesia Adventista realiza y yo participo y tú es el coordinador de este programa para toda Sudamérica, que es un programa mundial que se llama Reavivados por su Palabra, que se tornó un programa de comunión diaria, se tornó un programa de televisión, un programa de radio y un programa también en las plataformas digitales. Pastor Bruno, me parece que este Reavivados por su Palabra agrega, integra la Biblia y el espíritu de profecía. Es así, una palabra, una explicación, porque yo pienso que nuestros amigos que no conocen podrán conocer y serán muy bendecidos con este material. Pastor Luis, ese es un plan que fue organizado para ayudarnos a leer la Biblia todos los días. Entonces, es un capítulo de la Biblia por día, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Estamos ahora en Proverbios capítulo 25. Los proverbios son algo así como refranes o dichos cortos, pero no para hacer un archivo de frases célebres, ¿no? Sino para incorporarlos al corazón y después aplicarlos a la vida. Entonces, Reavivados por su Palabra es eso, es el comentario de un capítulo de la Biblia por día. Y está complementado por otro programa, Creed en sus profetas, que es el mismo capítulo de la Biblia con comentarios y declaraciones que Elena de White hace en relación a ese capítulo de la Biblia. O sea, estamos viendo, ¿no? No es para dejar la Biblia a un lado y dedicarnos a otra cosa, sino para llevarnos a la Biblia, para conducirnos a la Biblia. Entonces, es el análisis, el estudio, la lectura, la meditación de un capítulo de la Biblia por día a través del contenido de la Escritura y también a través de lo que Elena de White dice de ese capítulo para, como tú decías, ayudarnos a entender, ayudarnos a aplicarlo y ayudarnos a vivirlo en la vida. ¿Está bien, pastor? Amén. Excelente, pastor. Gracias, Pastor Luis. Vamos a la pregunta. Yo creo que esta pregunta tiene también algo que ver
con algo que dijiste al comienzo, que dijiste en la primera media hora y que también lo mencionamos en el diálogo, y que ese don de profecía es una de las características que identifica la iglesia del Señor. Y lo leíste. Ahora, la pregunta sincera y tal vez hasta con, no sé, tal vez con preocupación, Pablina dice, dentro de otras iglesias, ¿no?, que no tienen el don de profecía. Entonces, ¿hay gente del pueblo de Dios? Si tú dices que la iglesia de Dios tiene que tener el espíritu de profecía, Pablina pregunta, ¿y los que no están en una iglesia que no tiene el don de profecía, son parte del pueblo de Dios? Y yo agrego entonces, pastor, para que tú puedas cerrar toda la pregunta con una respuesta completa. ¿Y cómo hago entonces para ser parte del pueblo de Dios? Excelente pregunta. Gracias, hermana Pablina, por hacerla. Y gracias, Pastor Bruno, también por su explicación y pregunta también. La respuesta es muy clara, muy simple y al punto. Está en San Juan, capítulo 10, versículo 14 y versículo 16, que dice, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de ese redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces es claro que el Señor tiene sus ovejas en rediles distintos. O sea, dentro de la iglesia verdadera no están todas las ovejas. Dentro de la iglesia verdadera hay trigo y hay cizaña. O sea, hay personas fieles y personas infieles. Hay personas sinceras y personas que no son sinceras. Y dentro de otras iglesias que no conocen todas las verdades, pasa lo mismo. Hay personas sinceras y hay personas que no son sinceras. Hay personas fieles en lo que conocen y otras que no son fieles en lo que conocen. Entonces, esta es una situación que existe en todas las denominaciones dentro del cristianismo y también hay dentro de otras religiones mundiales. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es que el Señor está buscando sus ovejas, las ovejas sinceras del Señor que están en otros rediles, en otros movimientos, en otras denominaciones o religiones. El Señor mismo, a través de su Santo Espíritu, está buscando a estas personas, estas ovejas. Y un día el Señor va a separar los fieles de los infieles, incluso de los que están dentro de la iglesia verdadera. Por eso el consejo sería, hay que ser fiel en la luz que tiene, o sea, en el conocimiento que tú tienes. Si tú tienes un conocimiento de 50%, hay que ser fiel a este conocimiento, a esta luz. Si tú conoces solo 5%, hay que ser fiel a los 5%. Y si conoces 100%, hay que ser fiel a los 100%. O sea, el Señor va a juzgar a los seres humanos con base en la fidelidad, en la luz que tiene, que conoce. ¿Está bien? Entonces ahí está el punto. Ahora, en este momento, por ejemplo, tú que estás acompañando la clase bíblica, que ya acompaña todos los domingos, y estás adquiriendo conocimiento cada domingo, estás aumentando o está aumentando tu conocimiento. El Señor espera que a medida que conozca más, que practiques, que obedezca lo que pasas a conocer. O sea, si una persona conoce un poco más de la Biblia y de manera rebelde no acepta, entonces esa persona tendrá que prestar cuenta al Señor por esta actitud. Entonces, el consejo sería, conozca más, busque más, aprenda más, crezca más y siga obediente a la luz que pasas a conocer o a tener.
Y ese es el motivo por el cual aquí estamos. Estamos aquí para hacerte un llamado, para que a medida que pasas a conocer más, tomes decisiones, entregue la vida al Señor, decida cambiar, decida empezar otra vez. Entonces yo termino, pastor, para que después te devuelvo para las últimas palabras y la oración. Yo termino diciendo lo siguiente. Yo soy pastor de la iglesia adventista. Esta iglesia es una iglesia seria, que sigue la Biblia, que tiene el don de profecía, que obedece los principios de la palabra de Dios. Mira, atención, mira mi rostro y mis ojos. Nosotros somos adventistas del séptimo día y esa es una iglesia de confianza. Esta iglesia no es un comercio, tampoco una plataforma política. Esa es una iglesia que tiene un propósito básico: llevar el mensaje de salvación a todos los seres humanos. Entonces yo quiero invitarte para que pertenezca a esta iglesia, para que a partir de hoy se torne miembro de esta iglesia. Yo estoy invitando a ti, mi hermano, a ti, para que tomes la decisión, para que sea un adventista. Mira, yo soy un pastor, te estoy invitando para venir con nosotros, para venir, para hacer parte, para ser miembro de esta iglesia. Y te estoy invitando para que te bautices, porque esta es una iglesia que sigue la Biblia, que está de acuerdo con Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué te parece? Es una invitación muy sincera de mi corazón con base en la Biblia. Tú eres una oveja del Señor, pero tienes que escuchar el llamado del Señor y tomar una decisión, aceptar esta invitación de pertenecer a esta iglesia, de nacer de nuevo, de ser bautizado, de empezar todo otra vez. No hay que tener miedo, tampoco vergüenza. Mira, el pastor Bruno que está aquí, te cuento, él no sabía que yo iba a hablar esto, pero el pastor Bruno es un doctor, ¿sabes? Es un doctor en la Biblia, en teología. O sea, no se trata de una persona ignorante, es una persona que tiene un conocimiento profundo. En la iglesia adventista nosotros estudiamos la Biblia de forma profunda. Los pastores, los miembros, los líderes. Nosotros tenemos escuelas, universidades. Tenemos una estructura de estudio profundo de la Biblia. O sea, nosotros no estamos aquí para jugar. Estamos aquí para ayudarte a que tomes una decisión. O sea, ese es un tema muy importante, porque por eso estoy tratando de él. El Señor te está llamando para que tomes esta decisión de bautizarse, de venir con nosotros por este camino, de prepararse para la segunda venida de Cristo. Pastor Bruno, una palabra tuya sobre este tema, pastor, porque tú eres un hombre que estudiaste mucho, ¿no? Buscaste profundamente el conocimiento y es una persona que tiene un preparo académico profundo, diferente. Cuéntenos un poco, ¿es así, pastor? ¿Es una iglesia seria? ¿Yo puedo confiar, pastor, y ser miembro de esta iglesia? Pastor Luis, yo que estoy así emocionado porque usted está tomando palabras de Jesús. Yo quiero volver a esas palabras de Jesús, de oveja, de redil y de llamado de parte del Señor, ¿no? Todos somos seres humanos, podemos tener nuestros errores en la aplicación del mensaje de la palabra de Dios, somos débiles y necesitamos del Señor. Pero lo que acabas de decir es así. La iglesia adventista es una profunda iglesia, o sea, un estudiante profundo de las Sagradas Escrituras. El mensaje de la palabra de Dios llega hondo a nuestro corazón. Nosotros procuramos que ir a la Biblia y que la Biblia nos diga lo que tenemos que hacer y no nosotros decirle a la Biblia lo que la Biblia tendría que decir. Hay pacientes que van al médico y le dicen al médico qué tratamiento tendría que usar. Nosotros creemos que yo soy el paciente afectado, infectado por el pecado y necesito someterme al tratamiento, necesito someterme al médico, necesito someterme a la medicina. Yo no tengo para andar
dándole indicaciones al Señor. Y Pastor Luis, cuando habla así, con vehemencia y con convicción, es porque nosotros hemos visto muchas veces con tristeza cómo páginas de la Biblia son arrancadas, mandamientos son arrancados, mandamientos son arrancados. Entonces nos duele de que en nombre del Señor se mutile la palabra de Dios. Y con este tema que el pastor Luis habló del espíritu de profecía, dice, pero los adventistas también le agregan. No, no estamos, no, el mensaje no es para modificar, no es para alterar. En Apocalipsis dice que no podemos ni quitar ni sacar, pero a veces han sacado páginas de la Biblia, han sacado libros enteros de la Biblia, han sacado mandamientos de los 10. Entonces, alguien con humildad, alguien con coraje, con valor, con sencillez, tiene que decir, amigo, no es así. Mira, aquí está la condición, aquí está la explicación. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, guíate por la verdad. Para nosotros sería más fácil, bueno, lee, haga lo que quiera. No, no, no nos da lo mismo que hagas lo que quiera. Vamos a decirte, no, no nos da lo mismo. Si nos diera lo mismo que hagas lo que quieras, entonces no nos interesaría nada de ti. Y nos interesa tu vida, tu bienestar, tu familia, tu eternidad. Porque el Jesús se interesó en mí y me pidió que nos interesemos en los demás. Entonces estamos aquí hablando al corazón para decirte, Dios tiene un camino, Dios tiene una verdad, Dios tiene una iglesia. Y por eso yo vuelvo a las palabras de Luis, ¿no? Y esa palabra a mí me toca mucho porque fue Jesús el que dijo, dice, yo tengo otras ovejas en otro redil. Entonces el que está en otro lugar respira tranquilo, ¿no? Pastor Luis dice, está bueno, soy oveja del Señor, pero cuidado, sos oveja del Señor, pero el Señor dice, no te quedes ahí, no te quedes. Por eso el pastor te invita, no porque por maldad, sino por amor, porque Jesús dijo, tengo oveja en otro redil, pero la llamo, la busco, para que salgan de ese redil hasta conformar un solo redil, todos ovejas del Señor, todos necesitados de la misma manera, y Jesús nuestro pastor. Así que gracias, Pastor Luis, por mostrarnos a ese Jesús que nos llama, que nos invita, que nos insiste, ¿no? A decir que somos sus ovejas, pero a decir que vengamos a ser parte de su redil. Amém. Amém, amém. Pastor Bruno, muchas gracias. Eu vou ler um versículo bíblico e em seguida te pediria, por favor, que orara por nosotros. Santiago, capítulo 4, versículo 14, dice, e não sabeis lo que sucederá mañana, porque que é vuestra vida? Apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e pronto se desvanece. Ou seja, quando deve ser nossa decisão? Deve ser hoje, porque mañana nós não sabemos o que vai passar. Assim que, pastor, com esta frase de urgência, por favor, eu quero pedir a nossos amigos que escrevam-nos dizendo, eu acepto ser membro desta igreja, quero ser adventista, quero bautizar-me. Escreve-nos, eu acepto este chamado, esta invitação. Escreve-nos e nós vamos atender tu pedido, tu decisão, te vamos apoiar, vamos a orar por ti, te vamos abraçar, aunque seja virtualmente agora, mas depois um abraço físico, e queremos que venga com nós por este caminho, porque muito pronto estaremos com o Senhor para sempre, em um novo cielo e uma nova terra, quando venga Jesus. Pastor, bendiga-nos com uma oração, e em seguida teremos que terminar por el horário. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque ahora podemos percibir con mayor amplitud el mensaje de amor y de misericordia en tu palabra. Gracias porque ahora podemos percibir en tu presencia
una nueva manifestación de tu gracia, de tu llamado, de tu invitación con sentido de urgencia. Gracias porque ahora nuestros ojos, nuestro corazón puede ser abierto por la influencia de tu Espíritu y porque podemos colocar a nuestros amigos, a nuestros hermanos en tus manos para que podamos luchar y ser vencedores. Bendice en este momento a todos aquellos que están aceptando vivir la experiencia del bautismo. Bendice a todos aquellos que están aceptando vivir la experiencia de unirse con tu redil, con tu rebaño, con tu familia, con tu iglesia. Bendice a aquellos que están aceptando volver definitivamente a tus brazos y a tus caminos. Bendice a aquellos que están luchando, tal vez con dudas, que puedan sentir, más allá de la duda, la seguridad que tenemos que probar tus promesas, tu voluntad y andar en tus caminos. Bendice a quienes reafirmamos nuestra fe y nuestra esperanza y permite que podamos caminar esta tierra mirando hacia el cielo y en breve vivir contigo por toda la eternidad. Dejamos la vida de cada uno de tus hijos, de todos en tus manos y oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Muchas gracias, Pastor Bruno. Gracias, amigos que quedaron con nosotros hasta este momento. Es una alegría para nosotros estar aquí con ustedes. En el próximo domingo estaremos aquí otra vez por la gracia del Señor. Un abrazo, Pastor Bruno. Chao, chao. Chao, Nos chao. vemos. Abrazo, Pastor Luis. Abrazo a todos.